Hola amigos, hola amigas, ¿qué pensáis que contamina más? ¿Un coche eléctrico o la fabricación del papel? Vamos a establecer un paralelismo entre lo que es la materia prima con la que se fabrica el papel y la materia prima con la que se fabrica el coche eléctrico y el consumo del producto y la generación de residuo posterior. Si lo analizamos en global, podríamos llegar, y estáis anticipando, que posiblemente el resultado sea ligeramente diferente al inicial de la cuestión de partida. Llegado a este punto, podríamos decir, ¿y por qué somos tan incoherentes o tan desconocedores? Porque hay dos opciones. O somos conocedores de lo que es la realidad, pero miramos para otro sitio, como si fuéramos un avestruz metiendo la cabeza debajo de la tierra, y eso puede ocurrir si decimos, no, es que el papel es insostenible, el papel es contaminante en su fabricación, pero aún así lo voy a utilizar, pero que no se enteren los demás. ¿Ese es el caso? ¿O el vehículo eléctrico es una señal de mi gran aportación a esta sociedad ecológica y sostenible? Porque sí, me he gastado un 50 o un 60% más del vehículo equivalente en diésel o en gasolina, pero quiero demostrar a mis vecinos, a mi entorno, que estoy muy preocupado por el medio ambiente. Sin entrar aún en lo que os voy a contar dentro de unos minutos en cuanto a la fabricación, la utilización, reciclaje, etcétera, de ese vehículo eléctrico. Por lo tanto, es incoherente, es decir, sabemos que realmente impacta más, pero no queremos reconocerlo, somos incoherentes, o bien es que estamos desinformados porque tenemos un desconocimiento debido a nuestra formación, no queremos conocer. Bueno, pues para eso está este vídeo, para que tengáis más elementos para poder comprender que no todo es blanco o todo es negro. Bueno, pues entremos en materia, y nunca mejor dicho, materia prima que se utiliza para fabricar el papel es, sí, un árbol. Normalmente puede ser una conífera o puede ser el eucalipto. En los últimos años el eucalipto ha proliferado mucho. Eucalipto, fibra corta y por lo tanto más adecuado para un montón de especialidades de higiene, papel tisú, papel de escritura, papeles especiales y papel de coníferas que se utiliza como fibra larga, normalmente con características mecánicas más resistentes y que se ha empleado muchas veces en las rotativas de los periódicos. Dicho de una manera así simplificada, aunque en realidad, como os podéis imaginar, el que fabrica la especialidad fina de papel suele hacer un mix de propiedades según el producto que esté realizado. Por lo tanto, no se trata de fibras cortas o fibras largas, sino un mix, un porcentaje de fibras cortas y de largas para elaborar el producto final con las mejores características que necesita el mercado. Por lo tanto, la materia prima con la que se fabrica la celulosa, con la que se fabrica el papel, cartón, embalaje, lo que sea posterior, es un árbol. Y ese árbol, pues sí, no es un bosque virgen, sino que se trata de un cultivo. Sí, es un cultivo como el maíz, aunque tenga forma de árbol. Es una planta, por tanto, con todos los beneficios de un árbol para el ecosistema. Lo que ya os he contado en el vídeo dedicado a la fotosíntesis. Pero ahora rápidamente nos vamos al paralelismo con el coche eléctrico. ¿Cuál es la materia prima de los elementos que constituyen un vehículo eléctrico? Pues lógicamente los metales con los que está fabricado. Una mezcla de hierro, aluminio y la fabricación de baterías que emplea pues metales pesados y emplea litio. Y podéis decir, ¿esto es ecológicamente sostenible? Pues bueno, el litio es un bien escaso y por tanto provoca esas tensiones mundiales que estamos viviendo, que si Rusia, que si China, que si África, que si Sudamérica, que si Ucrania, son países ricos en litio y esto es una fuente de desestabilización geoestratégica mundial. Ahora, ¿qué preferís? ¿Los árboles o preferís los problemas que conlleva la extracción del litio o de los metales? Que por tanto también la minería pues provoca su impacto medioambiental. Pero eso sí, la realidad es que no lo vemos, porque como se fabrican en otro sitio y en otro lugar, esto pasa tanto con la celulosa como con los coches. Nos da igual dónde se fabriquen. El ser humano piensa en su entorno inmediato. Es egocéntrico, ego suyo, ego ético, ego moral. Por tanto, solamente lo que nos afecte en el entorno inmediato es lo que nos conmueve. Y ahí veis el éxito del coche eléctrico. Coche eléctrico, fijaros, ahora vamos ya al aspecto del uso. ¿Por qué se percibe el vehículo eléctrico como tan ecológico, tan ecocero? Pues fundamentalmente porque no contamina en el sitio donde se utiliza.
Pero es que esa es la única virtud que tiene. Todo lo demás es más caro, obsolescencia, no resuelto el problema del reciclado, duda de la contaminación generando la electricidad con la que lo cargo cada día. Es decir, todo lo demás es una auténtica incógnita que no nos importa. No nos importa. ¿Por qué? Os invito a ver el vídeo de la empatía, pues precisamente por eso. Porque lo que no es inmediato a nosotros no nos afecta. Si en la ciudad no contamina, me importa que contamine en cualquier otro país, en cualquier otro lugar donde se genere la electricidad o donde vaya mi residuo final, mis 500 kilos de batería al final de su vida útil, me da exactamente igual. Porque el ser humano es así. Sí, nos da exactamente igual. Solamente nos preocupa nuestro entorno inmediato. Y aquí llegamos al papel. El papel en su fabricación es un auténtico milagro de la química. Y vais a decir, ¿pero por qué? ¿Pero cómo puedes decir eso si siempre ha sido una industria química muy contaminante? Pues fijaros, es una industria que tiene más de 100 años, pero ha ido evolucionando y en los últimos 30, 40 años se ha especializado en reducir el impacto medioambiental. Y diréis, ¿pero eso, tecnología de dónde viene? Sí, viene la tecnología de los nórdicos. Los países nórdicos, Suecia, Finlandia, son los número 1 en reducción de emisiones, en reducción de efluentes, en la adopción de procesos de bajo impacto ambiental. Porque sí, ese era el único aspecto que no quedó redondo en el origen de esta industria. Yes. Y lo demás es genial. ¿Por qué? Porque inicialmente esta industria que se encarga de el árbol está compuesto de 3 cosas. Corteza, que se utiliza como biomasa para generar electricidad. Lignina, que es la parte orgánica que le da rigidez a las plantas, a todas las plantas de la naturaleza, contienen lignina, sobre todo las que se sujetan, las que no caen, no una alga marina, pero las que se sujetan contra la gravedad necesitan un armazón rígido que está compuesto por lignina. Esa parte de lignina también es combustible, con el que también se puede generar energía eléctrica. Y eso hace que el proceso de fabricación de la celulosa es autosuficiente en la generación eléctrica, pero no solo autosuficiente, sino que tiene excedente que puede vender a la sociedad. Por lo tanto, generación eléctrica procedente de la biomasa de la corteza, pero además de la lignina que contiene la propia madera. Y el tercer elemento constituyente que tiene la madera es la propia celulosa, que es transparente, fibras transparentes que vistas de una forma macroscópica dan una sensación de color blanco, en conjunto por la forma con la que reflejan la luz. Esas fibras es la clave que todos queremos tener cerca de nosotros, en forma de tisú de cualquiera de las especialidades, en folios, etc. Pero un dato que os preguntaréis, ¿cómo conseguimos separar la celulosa de la lignina en un trozo de madera? Pues mediante unos productos químicos que, ¿sabéis en qué porcentaje se recuperan? En un 99%. ¿Os imagináis un proceso tan bien pensado, con unas reacciones químicas, los que sabéis química, tan reversibles, que nos permiten recuperar un 99% de los productos químicos inicialmente utilizados? Una y otra vez. Eso es uno de los auténticos milagros de la química del siglo XX y lo que hace posible que la celulosa haya sido rentable y sostenible durante tantísimos años. Y entonces llegamos ahora al producto final. Con el paralelismo del coche, tenemos el coche que había que cargarlo con una electricidad que se producía de una forma más o menos contaminante y en todo caso desconocida para nosotros, y que generaba un residuo en las baterías fundamentalmente y en el resto del coche, bueno, que más o menos se puede reciclar. Y si lo comparamos ahora con la celulosa producida, el papel, el embalaje, lo que sea, vosotros mismos sabéis que es reciclable en un alto porcentaje y en todo caso es biodegradable. ¿Se os ocurre un coche que fuera biodegradable o unas baterías que fueran biodegradables? Aún no existen. Entonces volvemos al punto de partida del vídeo. ¿Por qué todo el mundo percibe que el coche eléctrico es el icono de la sostenibilidad y lo ecológico en el siglo XXI? ¿Y por qué el papel se ve como la industria química antigua y contaminante, que en realidad ya no es, pero que sigue persistente en muchas mentes? ¿Es incoherencia
o es falta de información. Es decir, somos incoherentes, creemos que sigue siendo tan contaminante, pero aún así lo consumimos porque lo necesitamos y esperamos que los demás sean los que no lo consumen. Incoherencia. O somos de los que estamos desinformados o peor aún, no queremos ni siquiera conocer. Por lo tanto, amigos, amigas, espero haberos aclarado un poco algo más sobre este mundo que es tan conocido y a la vez tan desconocido, y haber puesto en paralelo algo que sí, que la sociedad lo considera como top, que es el vehículo eléctrico, y que en materia prima yo le pondría un 2 sobre 10, en el impacto en fabricación un 8 sobre 10, y en el uso con su generación de electricidad desconocida y con la generación de residuos de las baterías, aún por resolver, le pondría otro 2 sobre 10. Tendríamos 4 sobre 10 final. Y sin embargo, es muy querido. Y en el papel de la celulosa tenemos una materia prima que es un 10 sobre 10 porque es una planta, un 7 sobre 10 en el proceso de fabricación, que en algunos casos podría ser excelente, incluso rozando en 9 sobre 10, y un producto final biodegradable querido, en creciente uso, que es el 10 sobre 10, y que la sociedad, sin embargo, tiene ese pensamiento que podéis tener alguno de vosotros. ¿Qué os parece? ¿Incoherencia o desconocimiento? Interesante. ¿Incoherencia o desconocimiento? Nos vemos en un próximo vídeo. ¿Incoherencia o desconocimiento? Qué curioso.